Continuar. Encienda su cámara, por favor. Vamos a continuar. Los demás compañeros ya se están uniendo. Bueno, estos son los datos biográficos de Albert Einstein, los principales. Pues con esto creo que nos podemos dar cuenta la genialidad de este hombre y la importancia que tiene para la humanidad hasta el día de hoy y lo seguirá teniendo en el futuro, con mucha seguridad. Vamos a ver ahora sí cuáles son sus principales aportes a la ciencia para tratar de entender un poquito más la figura e importancia de este genio. Bueno, ya les hablé del año de oro de Einstein, que fue el año 1905. Ahí él describió el movimiento browniano, el efecto fotoeléctrico, la teoría de la relatividad especial y la equivalencia de la masa y energía. El movimiento browniano hace referencia al movimiento que tienen las partículas. Les voy a mostrar un pequeño video para tratar de ilustrar esto, porque a veces estas cuestiones científicas pueden quedar muy como lejanas y como que no se entiende nada. ¿Qué será también eso del movimiento browniano? Bueno, con este pequeño experimento se nos ejemplifica con bastante claridad en qué consiste el movimiento browniano. Es muy sencillo, póngale atención. Observe, vaso de la derecha, agua fría, vaso de la izquierda, agua caliente. Ahora van a verter colorante, vamos a ver lo que sucede. Observe qué sucede con el colorante en cada vaso. A ver, vamos a hacer un poquito de observación científica, digamos así, en esta parte. A ver, Melanie Cruz, ¿está presente o no? Sí, Melanie Cruz. eso. A ver, Melanie, observe los dos vasos de agua. ¿En cuál de los dos, a simple vista, el colorante se mueve más? ¿En el de agua caliente? Agua caliente. En el de agua caliente, el colorante se está moviendo más a tal punto que ya casi se ha esparcido más de la mitad de todo el contenido de agua. Se disolvió rápido más que el agua fría. A ver, Melanie Cruz, correcto, muy bien. Pero ¿a qué se deberá usted? Deme su opinión, lo que se le venga primero a la mente. ¿Por qué será que se mueve con mayor rapidez el colorante en agua caliente y no en agua fría? Lo que se le venga a su mente, Melanie. ¿Por qué cree usted que suceda eso? Porque yo digo que se debe derretir más rápido porque con agua fría es como que demora un poco en disolverse Ah, la pintura. ya es como, por ejemplo, si usted quiere endulzar, no sé, un jugo y tiene un vaso que está helado, lo saca recién de la refrigeradora y tiene una taza con agua caliente, ¿en cuál de las dos se derrite más pronto el azúcar? Pues En agua caliente porque en agua fría obviamente no se va a sentir el sabor de lo dulce. exacto, el azúcar más bien se va a acumular en el fondo y no se va a derretir rápido el azúcar, va a tener que estar ahí, dale y dale vueltas hasta que ya se derrita. Pero en el agua caliente prácticamente enseguida se derrite el azúcar y se esparce. Bueno, esto es el efecto browniano, jóvenes. Este es el efecto browniano. Eh, ¿Qué quiere decir? De que el movimiento, el mayor movimiento que existe de unas partículas es porque dentro del vaso de agua caliente, las partículas de agua, las moléculas de agua, se están moviendo a mayor velocidad que en el agua fría. Entonces, a eso se refiere el movimiento browniano. Cuanto mayor es la temperatura del agua, más rápido se mueven sus moléculas y por tanto la dispersión del colorante es mayor. A ver, jóvenes, ¿qué pasa cuando el agua comienza a hervir en una olla? ¿Se mantiene quietita o se mueve? Se mueve. Exacto, comienza a hacer burbujas, a moverse, a moverse, a moverse, a moverse. Ya, eso es debido a la temperatura, debido al calor. Entonces,
Einstein escribió precisamente un artículo interpretando este movimiento browniano y él afirmó que el movimiento de las partículas mayor o menor se debe, en este caso, al movimiento de las partículas del agua. Ahora bien, ya vamos a entender más adelante. Uno dice, bueno, pero ya, eso está bonito. Yo también he visto que el agua se mueve cuando hierve en la cocina, pero ¿y cómo puedo sacar yo inventos científicos de algo tan sencillo como ver que el colorante, en este caso, se mueve más rápido en el agua caliente? ¿Cómo yo puedo sacarle ciencia? ¿Cómo yo puedo inventar artefactos importantísimos a partir de estudiar el movimiento de las partículas del agua y el movimiento de las partículas del colorante en el agua caliente? ¿Qué conclusiones puedo sacar de ahí? Ahí viene la genialidad, jóvenes, de estos científicos, o de este científico, en este caso de Albert Einstein. Ya vamos a ver en qué nomás influye el movimiento browniano. Luego tenemos el efecto fotoeléctrico. Einstein llegó a determinar de que la luz a veces se mueve como onda, pero a veces se mueve como partícula. Y Einstein le llamó a esas partículas de luz, él le llamaba los cuantos de luz, que más tarde se llamarían eh, fotones, los fotones. Más tarde se llamarían fotones a las partículas de luz. Luego está la teoría de la relatividad especial, ya vamos a ver en qué se utilizó, y la equivalencia masa-energía. La teoría general de la relatividad. Einstein también aportó para el desarrollo de las estadísticas, es decir, la matemática aplicada a la economía. Y la teoría de campo unificada, que trataba de unificar las cuatro fuerzas de la naturaleza. Aquí está. Ya en la parte práctica, uno de los primeros inventos de Einstein fue, bueno, no propiamente de Einstein como tal, no es que Einstein creó el rayo láser, pero, en 1964, el científico estadounidense Charles Townes ganó el Nobel de Física por la creación del máser. El máser viene a ser el antepasado del láser, ¿sí? Pero esto solamente se dio gracias a las aportaciones científicas de Albert Einstein sobre el efecto fotoeléctrico, porque en el estudio del efecto fotoeléctrico, Einstein llegó a determinar que la luz se puede comportar como partículas y que por tanto se las puede proyectar en línea recta, ¿sí? Y ahora ustedes van a decir, profe, ¿y dónde se utiliza el láser? Ah, pues jóvenes, el láser se lo utiliza hoy en día en 1 millón de cosas. Cuando usted va al supermercado y hay esas maquinitas para averiguar el precio de los productos, usted acerca el código de barras a ese lector de código y automáticamente le da el precio del producto. ¿Qué luz utiliza esa maquinita para leer el código de barras? Pues utiliza un láser. Ahí está, mire, ahí está. ¿Qué sucede, por ejemplo, con las lámparas que se encienden automáticamente cuando una persona entra en una habitación y se enciende la luz? Pues son aplicaciones también del efecto fotoeléctrico a través del láser. Hoy en día incluso ya se han creado armas láser poderosísimas. Por ejemplo, los barcos de guerra más modernos de China están equipados con un cañón láser poderosísimo. ¿Usted tiene idea de lo que puede hacer un arma de esas de tipo láser? Que puede disparar un rayo fortísimo de láser, de luz, de energía, y hacer explosionar un artefacto a cientos o a miles de kilómetros. Bueno, pues hoy en día esto del láser tiene incluso aplicaciones bélicas. El láser más potente, me atrevería a decir yo, es el que se utiliza actualmente en astronomía. Desde uno de los observatorios astronómicos existentes en el desierto de Atacama, se dispara un rayo láser a la luna, a una de las caras de la luna. ¿Para qué? Para medir la distancia entre la luna y la Tierra. Y gracias a eso se ha determinado que cada año la luna se aleja más y más de la Tierra. Imagínense, gracias al láser. Entonces, bueno, todo esto y muchas más implicaciones del láser.
Otro invento increíble que se logró desarrollar gracias al estudio del efecto fotoeléctrico de Albert Einstein es precisamente el invento de la televisión y también gracias a la teoría de la relatividad especial. Se logró corregir muchos defectos de las imágenes televisivas. ¿Por qué razón? Usted sabe que la señal de televisión, bueno, actualmente existe ya la televisión por cable, nos llega la señal por cable también, pero antes, pues, de que exista la televisión transmitida por cable, existía el otro tipo de televisión convencional, en la cual, pues, se colocaba una antena en la terraza de la casa y la señal llegaba hasta ahí. Entonces, muchas veces también sucedía que la señal se distorsionaba, había que estar moviendo la antena, etcétera. Bueno, pues todo eso se logró corregir gracias a la teoría de la relatividad especial y se pudo inventar el televisor gracias al efecto fotoeléctrico. Dice el físico argentino Juan Pablo Paz, la teoría de los fotones de Einstein permitió explicar el aspecto más extraño del efecto fotoeléctrico. Es decir, que al iluminar un metal, la luz deposita energía en ese metal, arranca electrones y da lugar a una corriente eléctrica. Pero para que esto ocurra, el color de la luz no puede ser cualquiera. La selectividad del efecto fotoeléctrico al color de la luz es clave para numerosas tecnologías. Gracias a eso, cada día nosotros podemos contar con pantallas más claras, más nítidas en nuestros medios electrónicos. Miren, todo esto gracias al estudio del efecto fotoeléctrico y la teoría especial de la relatividad de Einstein. También se logró crear e inventar las cámaras digitales. Miren, es otro de los productos que se logró crear posteriormente a los estudios de Albert Einstein. Igualmente interviene aquí el estudio del efecto fotoeléctrico, donde ya les dije, la luz se comporta como onda y como partícula. Este descubrimiento tiene infinidad de aplicaciones, desde la energía solar hasta las alarmas antirrobo, también pasando por los reguladores del tóner de las fotocopiadoras, imagínense. Otra consecuencia también las cámaras digitales, puertas automáticas de sensores y supermercados, lámparas automáticas, alcoholímetros, etcétera, etcétera. Vamos a ver otro invento que se ha creado gracias a los estudios científicos de Einstein. Aquí viene la influencia de Einstein en el mundo de la economía y la estadística. ¿Por qué razón? Porque el movimiento browniano, el movimiento, así como vimos que las partículas del colorante se movía de forma errática sobre las partículas de agua dentro del vaso, asimismo se llegó a aplicar las leyes y las fórmulas y ecuaciones de Einstein sobre el movimiento browniano, se las llegó a aplicar para determinar los movimientos, las frecuencias que tienen los movimientos estadísticos en las bolsas de valores, en el mercado financiero, en la economía. Y gracias a ellos, posteriormente, se han logrado elaborar fórmulas para determinar las probabilidades que existen, por ejemplo, de que suceda una cosa y no otra. Esto también ha tenido aplicaciones, por ejemplo, a nivel de la predicción del clima. El clima trabaja mucho con el estudio de las variables y el análisis de probabilidades. Si se cumplen tales variables en el clima, si el aire de la atmósfera está a tal temperatura, si existe tal cantidad de humedad en el aire, si existe tal cantidad de presión atmosférica, etcétera, entonces es muy probable que exista una lluvia, o es muy probable que caiga granizo, o es muy probable que caiga nieve. Entonces, todos esos estudios científicos tienen como base el movimiento browniano, el movimiento de las partículas. Miren, lo que para nosotros era algo tan sencillo como ver que el colorante se movía en el agua, pues en una mente tan fabulosa como la de Einstein, logró establecer fórmulas que regían esos movimientos aparentemente erráticos de las moléculas. Y gracias a eso, posteriormente, incluso se desarrolló la estadística y el mercado financiero. Es otro nivel de la influencia de Einstein en todo esto. Otra cosa importantísima, se logró desarrollar una nevera que funcionaba sin estar conectada a la corriente eléctrica. Gracias a que uno de los
de los aportes científicos de Einstein fue la energía nuclear. Sus estudios sobre ese tema de la energía nuclear permitieron inventar una nevera que sirvió mucho en lugares donde no había electricidad. Entonces, gracias a esa nevera ya se podían preservar alimentos, por ejemplo. Además, en aquel entonces ya habían otro tipo de neveras, pero utilizaban algunos gases que eran venenosos. Entonces, pues con el invento de Einstein, todo esto se volvió mucho más seguro. Luego tenemos incluso el microondas, miren, como consecuencia de algunas ideas de Einstein que estableció en 1917, se logró el desarrollo del máser, que ya les dije que fue el antepasado del láser, pero con la radiación de microondas en vez de con luz. ¿Qué quiere decir? Que las microondas son capaces de generar calor. Es así como funcionan nuestros hornos microondas. Gracias a estas microondas de energía se pueden calentar los alimentos, siempre y cuando todo esto sea bien controlado por un sistema desarrollado para este tipo de artefactos eléctricos. Las microondas generan calor y calientan los alimentos, se cocen los alimentos, se puede hornear alimentos, etc. Entonces, miren, otro aporte de Einstein. Aquí viene una de las cosas más espectaculares que se desarrolló gracias a Einstein, la invención del GPS, Sistema de Posicionamiento Global. Y esto se debe sobre todo a la teoría de Einstein sobre el efecto de la dilatación del tiempo, es decir, la teoría de la relatividad especial. ¿Por qué razón? Porque Einstein llegó a determinar que si un objeto viaja a velocidades muy elevadas, por ejemplo, la velocidad de la luz muy elevada, pues la persona que vaya dentro de ese objeto, para esa persona el tiempo va a transcurrir de manera más lenta que para las personas que estuviéramos o nos quedáramos aquí en la Tierra. Es por eso que se dice que si usted lograra hacer un viaje en una nave espacial y esa nave viaja a la velocidad de la luz, y vamos a suponer que usted tiene un hermano gemelo y usted viaja en esa nave, pero su hermano gemelo queda aquí en la Tierra y usted se va de viaje en esa nave a la velocidad de la luz, vamos a suponer, por hacer una comparación, no muy exacta, pero es para dar a entender la comparación. Vamos a suponer que usted viaja durante 10 días en esa nave espacial a la velocidad de la luz y regresa. Para usted no habrán pasado más que 10 días y cuando usted vuelva a la Tierra, usted se va a ver normal, su cara igual, de la misma edad, todo bien. Pero cuando usted ve a su hermano gemelo que quedó aquí en la Tierra, la teoría de la relatividad especial nos dice de que su hermano gemelo será 10 años más viejo que usted. Habrá envejecido 10 años, mientras por usted solo pasó 10 días. ¿Por qué razón? Porque a mayor velocidad el tiempo se vuelve más lento. Y usted va a decir, ¿y eso, profesor? ¿Y cómo eso influye en el GPS? Ah, pues resulta que el sistema de posicionamiento global o GPS, que hoy en día todo smartphone lo tiene, funciona gracias a la conexión de los satélites. Y los satélites se encuentran en órbitas terrestres muy elevadas. Muchos de esos satélites se mueven a una velocidad de 10.000 kilómetros por hora. ¿Se imagina esa velocidad? Es una velocidad altísima. A pesar de que la velocidad de estos satélites todavía está muy lejos de la velocidad de la luz, pero 10.000 kilómetros por hora es una velocidad inimaginable ya para nosotros. Por tanto, el tiempo en esos satélites, dicho sea de paso, cada satélite tiene incorporado un reloj atómico, que son los relojes más precisos del planeta, pues resulta que el tiempo en esos satélites pasa un poquito más lento que el tiempo aquí en la Tierra. Entonces, gracias a la teoría de la relatividad especial, se puede calcular cuál es la diferencia del tiempo, con cuántos segundos se retrasa el reloj del satélite respecto al reloj de la Tierra. Y gracias a eso, los satélites nos pueden enviar información de nuestra ubicación, por ejemplo, con el GPS, en lo que se llama tiempo real. Gracias a eso. ¿Y todo de dónde parte todo eso? Pues de la teoría de la relatividad especial, de la dilatación del tiempo de Albert Einstein. Bien, luego tenemos la energía nuclear, que también parte de los estudios de Albert Einstein,
sobre todo de los estudios que se hicieron para el desarrollo de la bomba atómica. Albert Einstein también incursionó en el mundo de la energía nuclear. Recuerde que él estudió la energía nuclear, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Eso llegó a determinar más tarde de que con una pequeñísima masa de materia se puede lograr desatar una explosión de energía inigualable, inigualable. De hecho, jóvenes, las bombas atómicas que mataron a más de 80,000 personas en un instante, apenas tenían unos pocos kilogramos, una de plutonio y la otra de uranio, me parece que era. Este fue el material, eran materiales enriquecidos, se llama plutonio, uranio enriquecido. Estos materiales apenas tenían unos cuantos kilos de este material, estas bombas atómicas. Sin embargo, en el momento que los científicos con esa arma lograron perturbar las órbitas de los átomos de ese material, esa pequeñísima cantidad de materia desató por completo una explosión gigantesca que mató a más de 80,000 personas. Entonces, bueno, esos principios de la energía nuclear con las aportaciones de Einstein más tarde permitieron crear la energía nuclear, que ciertamente es muy limpio, no produce gases tóxicos ni nada, pero el problema es que si hay fugas de radioactividad, la contaminación que genera es demasiado alta y peligrosa. Muchos llegan a decir o dicen que se deberían eliminar la energía nuclear por lo peligrosa que es. Sin embargo, tiene muchas aplicaciones, incluso en el campo de la medicina. Bueno, jóvenes, todo esto gracias a Albert Einstein. Igualmente, Albert Einstein aquí sí tuvo una intervención más directa en la invención o en el invento del giro compás, que es una especie de brújula que usan los barcos para identificar el norte, no tanto el norte magnético de la Tierra, sino el norte como punto cardinal. Por tanto, esto les permite a los barcos y a los submarinos dirigirse con mucha exactitud, así sea en cualquier parte del océano que se encuentre. Y finalmente está la invención del microchip, que esto también se pudo desarrollar gracias a los estudios del movimiento browniano de Albert Einstein. Se logró determinar cómo las partículas, los átomos, se mueven y pueden moverse a velocidades infinitas para transportar información. Entonces, pues con esta teoría de Einstein se logró la descripción de los movimientos de los dispositivos semiconductores a través de un material también semiconductor. Y ya sabemos hoy en día que los semiconductores son la base esencial para la elaboración de microchips, los cuales a su vez son los cerebros de las computadoras modernas. Y hoy en día, ¿qué sería del mundo sin computadoras modernas? Pues no tendríamos nada. Bueno, jóvenes, aquí terminamos. Disculpen, me he pasado la hora ya, algunos minutos. Pues aquí terminamos, ¿sí? Entonces, atentos, ya les voy a dar las indicaciones para lo de la feria que se nos avecina. Nada más, jóvenes, cuídense y hasta la próxima semana.